Mi nombre es María de los Milagros de Mirchi, soy entrerriana de origen santafesina por adopción. Mi labor más importante en la vida es mi compromiso y mi lucha por los derechos humanos, que es una causa que abracé desde que salí en libertad y que pienso llevar hasta el fin de mis días. El 24 ya está definido, ¿no? El Sí, tema del nos horario. llegó la información de la iglesia. Eso ya está, habría que hacer el cartel. La vida en la cárcel fue dura, nosotros fuimos 1.500 presas mujeres. Nunca en la historia del país pasó eso. Lo más íntimo del ser humano sale ahí porque es imposible esconderlo, porque conviví las 24 horas. Lo que no había que perder nunca de vista era que de la reja para el otro lado estaba el enemigo y que nosotros peleábamos contra él. Yo comienzo mi militancia, primero como una militancia estudiantil secundaria y luego directamente adhiero y entro a participar del Partido Revolucionario de los Trabajadores, que era la propuesta de izquierda dentro de las organizaciones revolucionarias de la época. Para mí la militancia era todo en tanto y en cuanto no era un anexo o algo subsidiario a mi vida, era nuestro proyecto de vida, o sea, con quien quien era mi compañero en ese momento y es mi marido hoy, que hace 36 años que estamos juntos. Nosotros nos jugábamos por algo que estábamos convencidos, que creíamos que íbamos a llegar, nosotros estábamos convencidos que podíamos transformar esta sociedad, este mundo, y que ese era el camino. Yo soy Isabel Eckel, nací en Mar del Plata en enero de 1952. Nosotros formamos parte de los primeros grupos de la FARC, que eran las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Mar del Plata, que luego da lugar, junto con Montoneros, a la creación de la organización político-militar Montoneros. Lo conozco a Federico en el 70, en el marco de la militancia, en el marco de las grandes huelgas del 70, corriendo en la calle en un contexto totalmente atípico, digamos, no era paseando por un parque, sino corriendo en la calle en una movilización. Formo pareja con él y estamos saliendo de novios durante un par de años. Nos casamos a principios del 73 y hacia fines del 73 nace el Guille, mi hijo, mi primer hijo. Nuestra pareja se formó sobre la base de un amor que es por ahí un amor distinto al que a mí me habían enseñado en mi formación cristiana. Para mí el amor y la lucha son la razón de vivir. Y nosotros decíamos en esa época que son la razón de existir de los revolucionarios. En mayo del 73, gobierno de Cámpora, yo ya estaba embarazada y ese embarazo era un embarazo, un hijo deseado y buscado, al punto que Victoria se llama Victoria porque para nosotros ella fue nuestra primera pequeña gran victoria, eso decíamos. Yo no podía seguir en Santa Fe. Como a mi marido no lo habían detenido, el objetivo era ir detrás de mí para detenerlo a él. Y así es como, que estuve un tiempo acá y después me fui al Chaco. En octubre del 74 allanan nuestra casa y nos detienen a los 3. Y yo estaba embarazada ya de Ana. Eran ya épocas muy difíciles en Mar del Plata. Existió siempre la Concentración Nacionalista Universitaria, que eran grupos fascistas que después colaboraron
estrechamente con las Fuerzas Armadas, en la detención, en la tortura y en la muerte de militantes y personas de Mar del Plata. En ese contexto nos detienen el 15 de julio de 1975 a 7 personas en mi casa. Yo fui detenida con mi hijo chiquito, y ahí empieza durante 5 años la estadía, digamos, de la cárcel. En un momento de la propaganda de la radio, la compañera que estaba escuchando dice: encontraron los cuerpos de una familia de Mar del Plata que había sido secuestrados, es la familia Báez. Yo en ese momento sentí que los oídos se me reventaban y entonces pensaba, segundos, pero pensaba, dijo Páez. Necesitaba saber que no era mi familia, digamos, la familia de Federico, de mi marido, de mi hijo. Y desgraciadamente sí, eran ellos. Mis suegros y mi cuñada fueron arrojados al costado del camino, en Dolores, con las manos cortadas, fuertemente torturados y descubiertos casi de casualidad, empezados a tapar con cal. Y estas placas son de mi cuñada, de mi suegro, y este de mi compañero, el papá de mi hijo mayor. La cuestión que más me preocupaba en ese momento era mi embarazo. Y bueno, fue una tortura de varias horas, no sé bien, no tengo idea de cuánto. Lo que sí después me enteré por mi marido, que mi marido estaba en la pieza al lado, a él le hacían escuchar mi tortura y lo torturaban a él. Una de las cosas más duras que me ha tocado vivir en la vida es que yo escuché la tortura de ella. Son cosas que no se van a borrar nunca. Y bueno, peleó como peleó todo el mundo. Ingreso a Devoto en noviembre del 74. Devoto no deja de asustar porque es como una cárcel con todo, ¿no? Es una ciudad dentro de una ciudad. Con muchísimas medidas de seguridad. Era en ese momento la presa número 30 y pico, 36. Y yo entré con mi embarazo de 3 meses. En ese primer tiempo mi miedo era el miedo a perder mi embarazo. Era como que había centralidad en eso, ¿no? No era una obsesión, lo trataba de sobrellevar, era como que tenía una alerta prendida. Yo debo haber llegado a Devoto a fines del 76 y estaban llegando presas políticas de todo el país, cada una con sus acentos distintos, con sus vivencias distintas. A pesar del encierro, hay amistades que nosotros hemos hecho en ese momento tan duro, de pérdida absoluta de libertad, que han sido permanentes. Creo que los lazos de amistad que nosotros llevamos en ese momento no van a perdurar para siempre. Bueno, en este lugar estuvimos y caminamos de afuera, lo vemos de afuera. No es muy sencillo, por eso le dije a Berta que viniera, Berta Oren, una compañera con la que estuvimos muchos años en Olmos y en Devoto juntas. Y
Cuando salimos seguimos siendo amigas y compañeras y creo que juntas podemos reconstruir algunos recuerdos más. Acá nosotros estuvimos de la parte de edilicia, había una parte de celdas grandes donde era para 12 personas y ponían 25 cuchetas y había lo que son los celulares, que había 23 por piso. Cada uno tenía alrededor de celdas que nos ponían 4, que actualmente los presos comunes hay 1 por celda. A nosotros nos ponían 2 cuchetas. Las celdas son de 2,50 por 3,50 y éramos 4 ahí, más una letrina, más una pileta, más el lugar para guardar la ropa. Eso era el lugar específico con una puerta por cada celda, y que en las épocas más duras teníamos la puerta cerrada prácticamente las 24 horas. A veces se abría durante 1 hora y teníamos un recreo interno. Pero los años más duros del 77, 78 que pasamos acá, había 5 o 6 meses que no bajábamos al patio. Una de las cosas que cuando lo cuento y le impacta a la gente es mirar por la ventana. Eso, asomarse, o sea, las ventanas en las celdas no están bajas, están altas, había que subirse a la cucheta. Pero mirar por la ventana era una cosa terrible, era como más o menos que si uno estuviera matando a alguien. Te mandaban 15, 20 días a los calabozos de castigo. La etapa que se abre del golpe en adelante fue muy dura adentro y fue de privación, no solo de cosas materiales, sino fundamentalmente de la ruptura, ¿no? Con los lazos. Las visitas dejaron de ser de contacto y pasaron a ser con el locutorio de vidrio y el micrófono. Y después, bueno, un clima interno de hostigamiento. Bueno, no poder hacer en la comunicación una carta a un hijo, uno no le podía hacer un dibujo. Nosotros resistíamos cotidianamente haciendo cosas clandestinas, porque ahí nada estaba permitido. La comunicación tenía varios objetivos. Uno era hacer llegar afuera, a través de los familiares, algún tipo de comunicación que no se podía transmitir de otra forma. Le poníamos varios envoltorios de nylon y esto era lo que denominábamos caramelos. Lo podíamos llevar a la boca hasta que descubrían, a veces caían, los familiares hacían lo mismo. Nos entraban comunicación de esta forma, se aprovechaban los orificios del cuerpo, sobre todo para resguardarlo de las requisas. Nosotros elegimos en Devoto no entregarnos a las obligaciones o a lo que quisiera, en este caso, el servicio penitenciario que nosotros hiciéramos. Una muy concreta fue durante mucho tiempo resistirnos a desnudarnos delante de las celadoras o bichas, como le decíamos nosotros, porque lo consideramos que no correspondía, más allá si era más digno, menos digno. Creo que las categorías eran más políticas. Bueno, nosotros hasta acá llegamos. Nos sacamos el uniforme y nos quedamos en ropa interior. Y de acá no pasamos. Bueno, los costos eran 20 días, un mes de aislamiento en los calabozos, o todo un pabellón sin recreo, sin comunicación, sin visitas, sin cartas durante otro mes, sin apertura de puertas. Era un hostigamiento por todo, por cualquier cosa. Y era un hostigamiento que apuntaba
lisa y llanamente como ellos lo decían, al aniquilamiento. El jefe de seguridad nos decía claramente, ustedes acá van a salir muertas, con el cajón de madera, con la pata para adelante o locas. Afuera no hay nadie, no tienen ni un perro que les ladre. Ellos hicieron, a partir del 76, un plan nacional que aplicaron, que es el de lo que llamaban el plan conducta. Ellos colocan una división en los presos y nos clasifican. Y las clasificaciones eran G1, G2 y G3. G1, el grupo más blando, el que estaba haciendo conducta, y ellos decían, la conducta, quien hace conducta está a un paso de la libertad. G2 era el grupo intermedio, según cómo se comportara, eran observados y según cómo se comportara, podía pasar al G1 o podía pasar al régimen duro. Y G3 era el grupo duro, digamos, el grupo de los que no habían demostrado hasta ahora ninguna modificación en su conducta, y dentro de eso, que éramos 3 pisos, había una subclasificación de inteligencia, que era el piso de los que ellos denominaban irrecuperables o manzanas podridas. Ahí estuve siempre yo. Nosotros en una oportunidad, en el 77, estábamos en una celda, 4 compañeras, y nos encerraron por un mes. El aniquilamiento consistía en eso, la parte de destrucción física y también psíquica, el hecho de impedirnos hacer cualquier tipo de actividad era parte de la destrucción psíquica. En junio del 76, los militares sacan el decreto 955, por el cual establecen que las madres detenidas solamente podíamos tener nuestros hijos hasta los 6 meses de edad. En esta espera, Anita se quema por un accidente que tenemos adentro de la cárcel. Estábamos bañando a los chicos, ella ya estaba bañada, una compañera saca agua caliente y se le desencaja la manija del balde y cae, lo salpica y bueno, Ana se quema. Yo tengo una marca en el brazo derecho y en la pierna derecha. Nunca lo sentí como una carga, sino como que lo asumí como que era parte de algo, de todo lo demás que había sucedido. Yo creo que es más grande la marca interna, digamos, que la externa. No recuerdo mucho, digamos, el desarrollo de las visitas. Lo que recuerdo más fuertemente es el tema de las puertas, sobre todo, de las llaves, de abrir y cerrar rejas y puertas. Y como muchos pasos hasta llegar a mi mamá. Y mucha espera siempre. Y de mi mamá recuerdo su emoción. Nunca triste, nunca la vi triste a mi mamá, nunca, hasta ahora, a pesar de todo, ¿no? ...3 de agosto de 1982... Carta a mi marido. Se trata de un lluvioso domingo del recién comenzado agosto, Día del Niño. Hubo recuerdos especiales para todos ellos. Hace un rato, mientras llovía, me sorprendí cantando «Está lloviendo y tú no vienes», sabiendo que también lo hace mi amado en días como estos. Te acerqué un poco más, pero esta vez lo del tú no vienes va en serio. Ya hacia fines del año 75, principios del 76, cuando ya se acercaba la posibilidad concreta del golpe, nosotros habíamos definido decirle a nuestros familiares que se acercaran a las embajadas y que pidieran visas para nosotros, que era una forma que nosotros encontrábamos como de protección, o por lo menos de mayor costo político en el caso de que nos sacaran de la cárcel para matarnos o para torturarnos. En ese marco, mi viejo se acerca a la embajada, al consulado austríaco en Buenos Aires,
En un determinado momento, a principios de los 80, se da una situación de compra X de cosas que querían comprar los milicos a Austria, y en esa mesa, digamos, de negociación económica, el cónsul tiene la idea de presentar, cuando estaban entusiasmados por comprar eso, dice, bueno, hacemos el negocio, pero queremos la libertad de fulano y mengana. Un compañero que estaba en el Chaco con consejo de guerra, hijo de austríacos, y la otra era yo. Y los tipos le dijeron que sí. Un día me vienen a sacar la foto para hacer el pasaporte, que estoy en la foto del pasaporte con el uniforme de la cárcel. Y bueno, el 4 de junio de 1980 parto con destino a Viena. Yo no salí en libertad en Devoto, porque el día antes de mi libertad nos trasladaron a Ezeiza. Era la noche, eran como las 11 y pico, nos llaman y había un oficial que tenía unos papeles y nos dice que venía a comunicarnos que estábamos en libertad y que salíamos en libertad. Entonces nos miramos y no lo creíamos. Era como que hasta nosotros nos habíamos hecho carne esta cuestión que siempre nos repetían de que nosotros nos íbamos a quedar para pagar la luz. La sensación de salir, si bien salí en un camioncito, el ruido de esas puertas, a medida que se iban cerrando las puertas, que eran varias, como 7, 8 puertas, qué sé yo, muchas puertas, a medida que iban cerrando esas trabas que hacen un ruido muy particular en esa chapa, bueno, es esa sensación de atravesar algo que creías que no lo ibas a atravesar por mucho tiempo, pero además la sensación de que dejabas todo eso ahí adentro, todas esas compañeras que todavía quedaban, que no sabías cuánto tiempo más. Yo no me siento una víctima del terrorismo de Estado. Yo soy una sobreviviente al terrorismo de Estado. En general, lo que sufrimos como país, el atraso como país, las consecuencias ideológicas, culturales en la cabeza de la gente, ¿no? Que a veces uno todavía escucha, cada vez menos por suerte, ¿no? Esa batalla cultural del tipo que dice, pero bueno, no había ladrones en la época de los milicos, tendrían que volver. Claro, la paz de los cementerios siempre es mucho mejor. El recuerdo que tengo era un día hermoso de sol y que hice así y vi el campo, veía todo verde y por allá lejos una arboleda. Pasamos el cerco y ahí caminamos las dos por así tipo a campo traviesa, un trayecto en el que no nos dijimos nada y en un momento nos paramos, nos abrazamos, nos dimos vuelta así, gritamos estamos en libertad. Mi horizonte inmediato era reencontrarme con mis hijas, con mi marido, con mi familia. Y fue fuerte, viste que pasaron más de 30 años y todavía uno se sacude, ¿no? A mí de pronto es como que se me viene la historia encima, me parece mentira estar vivos.